Bienvenidos. A continuación explicaré el tema características de los bienes, a cargo de la asignatura Uso de la tecnología en la enseñanza del derecho, impartido por la maestra Jenny Jiménez Izquierdo. Mi nombre es Diana Elizabeth Pérez Jesús y a continuación desarrollaré el tema antes mencionado. Como primer punto, ¿cuáles son las características de los bienes? Si bien podría ser que son muebles o inmuebles. Otro punto es que son enajenables. Como tercer punto es que pueden ser de dominio público o de dominio privado. Otra característica es que son de carácter pecuniario. Y por último es que son corpóreos. Ahora, las características físicas y jurídicas de los bienes. La primera característica es la naturaleza esencial. Como segunda característica tenemos la determinación seguida de la sustitución, existencia, uso y capacidad de fraccionamiento. La primera característica se divide en corpórea, que estas son las que pueden ser percibidas por los sentidos, es decir, aquello que existe en el mundo del ser. Esto, un claro ejemplo podría ser una casa, un perro, una mesa, etc. Es decir, todo aquello que puede ser percibido por cualquiera de nuestros 5 sentidos. El otro punto son los incorpóreos. Estos son aquellos los cuales no se pueden percibir por ninguno de nuestros 5 sentidos. Sin embargo, estas tienen existencia, es decir, existen en nuestro mundo, pero no tienen existencia material. Estos pueden ser el derecho de autor, es decir, no pueden ser percibidos por nuestros sentidos, pero existen en el ámbito jurídico y tienen validez. El segundo punto es la determinación. Los bienes por determinación son aquellos que pueden ser de manera específica y de manera general. De manera específica son aquellos que se pueden identificar por su propia individualidad. Un claro ejemplo podría ser un caballo de carreras o un pura sangre que se le puede determinar también. Son aquellos que poseen ciertas medallas o trofeos, si bien también podría ser reconocimientos que los hacen únicos y por su propia individualidad se pueden determinar. Ahora, de manera general, son aquellos que es identificado por un grupo en específico. Podrían ser un grupo de caballos comunes y corrientes, es decir, caballos que no sean pura sangre. Estos se identifican por un grupo, no por individualidad. El siguiente punto es la sustitución. Los bienes que pueden ser sustituidos. Los bienes fungibles, que también se le pueden llamar, son aquellos que pueden ser sustituidos por un objeto de su propia naturaleza o de la misma calidad o capacidad. Un ejemplo podría ser un carro o una mesa. Es decir, yo tengo un carro que sé que su valor económico es de 100,000 pesos. Yo vendo ese carro, obtengo el dinero y la otra persona obtiene el carro. No son de la misma naturaleza, pero sí de la misma calidad y cantidad. Los bienes no fungibles son aquellos que no se pueden sustituir. ¿Por qué? Porque son bienes únicos. Un ejemplo podría ser una pintura de Picasso o un caballo de carreras. La pintura de Picasso es una pintura única, hablando de una pintura específica. No se pueden sustituir por otra pintura de otro autor o del mismo autor. ¿Por qué? Porque esa pintura es única, simplemente su naturaleza, por su propia naturaleza, no pueden ser fungibles. Ahora, por existencia. Los bienes por existencia son aquellos que pueden ser de manera presente. De manera presente son los que están en el momento en que se hace una relación jurídica. Es decir, si yo en una compraventa realizo por un reloj o por una casa, estos objetos existen en el momento en que yo realice ese acto.
Por su parte, la existencia futura es aquella que no existe en el momento en que se realiza la relación jurídica, pero razonablemente pueden existir. Por ejemplo, un becerro en gestación. Yo hago una compraventa sobre dicho becerro que no existe en ese momento, pero razonablemente puede existir. ¿Por qué razonablemente? Porque si yo hago una compraventa por un unicornio, no es válido. ¿Por qué? Porque el unicornio no existe ni existirá. Por su razonabilidad, simplemente eso no puede ser. El siguiente punto es el uso. Los bienes por uso se dividen en dos, que son consumibles y no consumibles. Los consumibles son aquellos que al proporcionar la utilidad se extinguen. Por su parte, los bienes no consumibles son aquellos que al proporcionar la utilidad no se extinguen. Por ejemplo, el bien consumible podría ser una manzana. Yo me como una manzana y al proporcionarme esa utilidad simplemente el bien desaparece. De contrario sensu, un bien no consumible podría ser la ropa. Yo me pongo la ropa, me proporciona la utilidad, pero aún no se extingue. La extinción de los bienes no consumibles se prolonga en el tiempo. Esas son las diferencias de estos dos puntos. La semejanza podría ser de que en un momento dado se extingue, uno antes y otro después. El último punto es el fraccionamiento. Los bienes por fraccionamiento son aquellos que pueden ser fungibles o no fungibles. Los fungibles son aquellos que pueden ser divididos, es decir, un ejemplo puede ser un terreno. Yo tengo un terreno de una determinada, por ejemplo, 1 hectárea. Yo lo vendo la mitad de mi terreno y no afecta su naturaleza, al contrario, me da una mayor utilidad. O puede ser un claro ejemplo también un cerdo. Si yo tengo un cerdo y lo vendo por partes en una carnicería, obtengo una utilidad mayor. Esos son los bienes que pueden ser fungibles, es decir, que pueden ser divididos. Ahora, los bienes no fungibles son aquellos que no pueden ser divididos porque atentan contra su naturaleza y no tienen una utilidad, simplemente pierden su valor. Por ejemplo, una pintura de Picasso, un brillante o un caballo de carreras. Si yo tengo una pintura única de Picasso y la divido a la mitad, simplemente esta pintura no tiene valor alguno. Es por eso que los bienes no fungibles, por su misma naturaleza, no pueden ser divididos porque pierden todo su valor. Estas son todas las características de las cuales fueron extraídas de Bocanés-Julien en el Tratado Elemental del Derecho Civil. De manera general, puedo decir que todos los bienes pueden contener no solo una, sino varias características. Como se mencionaba anteriormente, una pintura de Picasso, si bien puede ser determinada de manera específica, es un bien no fungible o es un bien no consumible. A contrario sensu, una manzana puede ser determinada por el grupo de manzanas, es un bien consumible, y al igual que el ganado y todas las imágenes que se pueden apreciar aquí. Por mi parte ha sido todo, espero haberme dado a explicar en el tema mencionado. Muchas gracias.